Quizás estés cansado de orar. No solo de orar, sino de esperar, de intentar comprender, de buscar respuestas que no parecen llegar. Quizás estés cansado de fingir que todo está bien cuando, en realidad, hay una guerra en tu interior. Una guerra silenciosa, una guerra que nadie ve. Por fuera dices que confías, por fuera sonríes en la iglesia, cantas alabanzas, repites los mismos versos, pero por dentro, todavía tienes miedo, todavía te resistes, todavía tienes ese deseo de negociar con Dios. Dices, Señor, haz tu voluntad, pero en el fondo esperas que Él haga la suya. Y no es porque seas mala persona, no es porque seas desagradecida, es porque estás cansada, porque te has esforzado tanto, has llorado tanto, has renunciado a tantas cosas, que ahora, en el fondo, sientes que mereces al menos un poco de control sobre lo que te espera. Quieres que Dios te guíe, pero dentro de un guión que tú misma has escrito. Te entregas, pero con condiciones. Oras, pero con cláusulas invisibles. Dices, aquí estoy, pero en el fondo esperas que no se meta con las áreas que aún quieres mantener intactas. Puede que ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo. Quizás estés repitiendo la oración que aprendiste de niño, pero si eres honesto contigo mismo, sabes que hay una parte de tu corazón que sigue estancada, que sigue a la defensiva, que sigue discutiendo con Dios, incluso después de decir amén. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere decirte hoy. Este mensaje no es para acusarte, no es para avergonzarte, es para liberarte de este ciclo que solo te cansa cada vez más. Este ciclo de ansiedad, oración, miedo y parálisis. Hoy, Dios quiere abrirte los ojos a un paso que quizás nunca hayas dado realmente, el paso de la verdadera entrega, esa entrega que no negocia, que no discute, que no pide garantías, que simplemente dice, Señor, aunque duela, aunque no entienda, obedeceré. Esta conversación no será fácil, pero será necesaria, y si perseveras hasta el final, creo de todo corazón que algo en tu interior cambiará, no porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo mismo te llama a hacerlo. Así que, respira hondo, suelta ese peso que has cargado solo durante tanto tiempo, porque hoy vamos a hablar de la verdadera entrega. Hay personas que dicen haberse rendido, pero solo lo hicieron con palabras. En el fondo, todavía se aferran a las cuerdas invisibles del control. Y saben que es lo más doloroso. Muchas veces, esta persona es alguien que ama de verdad a Dios, alguien que ora, que ayuna, que lee la Biblia, pero cuando llega el momento de dejar que Dios los guíe, se paralizan por dentro. ¿Has notado lo fácil que es decir, hágase tu voluntad? Pero lo difícil que es aceptar cuando la respuesta de Dios no tiene nada que ver con lo que queríamos. Qué fácil es orar oraciones hermosas, pero qué difícil es renunciar a nuestros propios deseos. El problema no está en la oración en sí. El problema está en lo que no confesamos al orar. Está en esa intención oculta, ese deseo disfrazado, esa expectativa que ocultamos incluso a nosotros mismos. Y hay más. Hay un tipo de oración que parece rendición, pero en realidad es manipulación. Dices, Dios, dame una dirección. Pero en el fondo ya has decidido qué camino quieres seguir. Así que, mientras esperas la respuesta, tu corazón solo acepta lo que confirma lo que ya imaginabas. Si la respuesta es diferente, dices que es confusión espiritual, que necesitas esperar otra señal o que Dios te lo confirmará más tarde. Y el cuerpo lo siente, el alma lo siente. Por eso llega la ansiedad, el insomnio, ese peso en el pecho, porque decir con la boca que confías, pero seguir controlando por dentro, es un conflicto que el corazón no puede soportar por mucho tiempo. Rezas, pero no hay paz.
Te rindes, pero sigues teniendo miedo. Si sientes que estás en este ciclo hoy, no es el final, pero necesitas afrontar la verdad. Tu ansiedad puede no ser solo un problema emocional, puede ser una señal espiritual de resistencia interna, una lucha entre lo que dices querer y lo que realmente estás dispuesto a dejar que Dios haga. Así que ahora, tómate tu tiempo. Mira en tu interior. ¿En qué áreas de tu vida dices confiar, pero aún así intentas controlar el resultado? Sé honesto, Dios ya lo sabe, pero necesitas reconocerlo, porque solo hay liberación cuando hay verdad ante Dios. La verdadera rendición no es cuando dices amén, es cuando dejas de discutir con Dios en tu interior. Hay una verdad que intentamos ignorar, pero se mantiene firme como una roca. El Espíritu Santo no invade espacios donde el orgullo aún reina. Puede ser orgullo disfrazado de fe, puede ser orgullo camuflado en buenas intenciones, puede ser incluso ese orgullo que llamamos madurez espiritual, pero que en la práctica es solo miedo a perder el control. Es difícil admitirlo, pero a menudo lo que llamamos certeza espiritual es simplemente nuestra resistencia a soltar las riendas de nuestra vida. Decimos confiar en Dios, pero a la menor señal de pérdida de control, empezamos a construir argumentos para justificar lo que, en el fondo, es puro orgullo. La persona reza, pide orientación, pero en el fondo, ya ha decidido que no aceptará el camino que implica incomodidad, pérdida o exposición de la fragilidad. ¿Conoces ese pensamiento que te susurra? Ya sé suficiente. He pasado por mucho. Ya entiendo cómo obra Dios. Bueno, ese es el tipo de pensamiento que cierra las puertas a la acción del Espíritu, porque el Espíritu Santo no obra donde hay arrogancia disfrazada de sabiduría, actúa donde hay mansedumbre, donde hay verdadera entrega. Hay una oración que abre muchas puertas en la vida espiritual. Es sencilla, pero poderosa. Espíritu Santo, no sé qué es lo mejor para mí. Cuando dices esto, con sinceridad, le estás diciendo a Dios, renuncio a gobernar el barco, ahora te toca a ti dirigirlo. Y es entonces cuando las cosas empiezan a cambiar, porque el cielo se mueve cuando el alma se inclina de verdad. El apóstol Pablo lo sabía, por eso dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Según Corintios 12:10. Pablo comprendió que la fuerza de Dios solo se manifiesta en nuestra debilidad reconocida, en ese punto donde dejamos de fingir que tenemos todas las respuestas, donde dejamos de lado el orgullo y admitimos, Señor, sin ti no sé cómo seguir adelante. El Espíritu Santo es como una paloma, no se posa en lugares de imposición. Se posa donde hay mansedumbre, donde hay un corazón quebrantado, donde hay un espacio real para la voluntad de Dios. Si hasta hoy has sentido que el cielo está en silencio, quizás el problema no sea la ausencia de Dios, sino la presencia insistente de tu propio orgullo. Hay momentos en la vida en que el silencio parece hermoso, parece espiritual, parece una postura de fe, pero no todo silencio es rendición. A veces, el silencio es escape, es miedo disfrazado, es parálisis emocional disfrazada de espiritualidad. ¿Cuántas veces has dicho, estoy esperando en Dios, cuando en realidad lo que hacías era posponer una decisión que ya sabías que debías tomar? ¿Cuántas veces has usado la excusa de la espera espiritual para evitar la incomodidad de una decisión difícil? El alma es experta en inventar argumentos para quedarse donde está segura, donde está cómoda, donde no duele. Hay una gran diferencia entre la quietud guiada por el Espíritu y la pasividad impulsada por el miedo. La verdadera quietud trae paz, incluso en medio de la espera.
Viene con una convicción interior: cuando llegue el momento, Dios me moverá. La pasividad, en cambio, deja un sabor amargo en la boca, una angustia que no desaparece, una sensación constante de que estás dejando que el tiempo se te escape de las manos. Y hay más. A veces, Dios ya ha hablado, ya ha respondido, ya ha mostrado el camino, pero por miedo, por inseguridad, por esa vieja costumbre de dudar de ti mismo, te quedas quieto, disfrazando tu miedo con frases espirituales. Si hoy tuvieras la certeza de que Dios te dice: puedes irte, ¿tendrías el valor de irte? ¿O te quedarías donde estás, con miedo de equivocarte, miedo a lastimarte, miedo a abandonar lo conocido? La Biblia tiene un momento que proclama esta verdad con claridad. Moisés, ante el Mar Rojo, con todo el pueblo aterrorizado, clamando a Dios. ¿Y saben cuál fue la respuesta del cielo? No fue: espera un poco más, ni sigue orando, sino: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Éxodo 14:15. Esto es poderoso, porque revela que hay un momento en que el cielo nos espera a un paso de nosotros. Que quedarse quieto cuando Dios ya nos ha dicho que avancemos es desobediencia disfrazada de espiritualidad. Esperar en Dios sin la voluntad de obedecer es solo una excusa espiritualizada. No es fe, es miedo. No es rendición, es escape. Y hoy, quizás, sea el día para que reconozcas que este silencio que has llamado espiritual, en realidad ha sido solo un escondite emocional. Hay una peligrosa ilusión que muchas personas albergan en sus corazones: la idea de que el Espíritu Santo solo nos guiará por caminos fáciles, llanos y cómodos. Pero la verdad que a casi nadie le gusta oír, es que el Espíritu Santo te confrontará, sacudirá tus zonas de confort, sacudirá las estructuras internas que has pasado años intentando mantener intactas. ¿Conoces esa sensación de paz que sientes solo porque no estás tomando decisiones difíciles? Muchas veces, esta paz no viene de Dios. Es miedo disfrazado. Es la mente intentando evitar la confrontación. Es el alma huyendo del cambio que ya sabe que debe ocurrir. Cuando llamamos paz a algo que en realidad es una vía de escape, creamos un falso refugio, y el peligro es quedarnos ahí, pensando que Dios aprueba esta complacencia. Hay señales que da el Espíritu Santo, pero insistimos en ignorarlas. Esa procrastinación que justificas como tiempo de oración, pero en el fondo es solo miedo a actuar, ese impulso de esperar una señal más, cuando Dios ya ha enviado varias. El problema es que cuanto más pospones, más se debilita tu fe, y el tiempo nunca se detiene. Las oportunidades que Dios te da hoy pueden no estar presentes mañana. Hay historias que lo demuestran claramente. Hay personas que han perdido oportunidades valiosas por esperar demasiado, por estar paralizadas, esperando que Dios volviera a hablar, cuando en realidad ya había hablado varias veces. El miedo las convenció de que era más seguro esperar que obedecer. La Biblia nos da un ejemplo poderoso: Jonás. Dios le dio una dirección clara, pero Jonás, con miedo, orgullo y resistencia, huyó. Intentó ir por otro camino, y solo después de enfrentar una tormenta, solo después de afrontar las consecuencias de su huida, finalmente se rindió. Ahora, detente un momento y pregúntate: ¿qué sé que debo hacer, pero sigo posponiéndolo por miedo a la incomodidad? ¿Dónde ya me ha hablado Dios y sigo esperando una señal más clara, solo para no tener que enfrentarme a la realidad? El Espíritu Santo no es un agente de consuelo emocional, es un guía de transformación. Tocará tus áreas más difíciles, no para herirte, sino para liberarte,
porque mientras te escondas tras una falsa paz, permanecerás atrapado, estancado y lejos de la plenitud que Dios ha preparado para ti. Hay un ciclo silencioso, pero extremadamente destructivo, que ha atrapado a muchos hijos e hijas de Dios. Un ciclo que comienza con la ansiedad, pasa a la oración, se hunde en el miedo y termina en parálisis. Y lo más triste es que todo esto parece espiritual, pero en realidad es un mecanismo de defensa emocional disfrazado de devoción. La ansiedad llega primero, esa inquietud en el pecho, esa sensación de que algo necesita cambiar, pero no sabes por dónde empezar, así que el impulso inmediato es orar. Oras, lloras, pides dirección, imploras una respuesta rápida, pero en lugar de esperar con fe, oras solo para aliviar la angustia del momento. No oras para escuchar, oras para desahogarte. Cuando el silencio de Dios llega, o cuando la respuesta no es la que esperabas, el miedo se apodera de ti, el miedo a equivocarte, el miedo a elegir el camino equivocado, el miedo a salir de tu zona de confort. Así que empiezas a orar de nuevo, una vez más, con más fuerza, con más intensidad, como si la intensidad de tu oración convenciera a Dios de cambiar su plan. Pero en el fondo, tu corazón sigue igual, paralizado. Y así, el ciclo se repite: ansiedad, oración, miedo, parálisis, día tras día, mes tras mes. En algunos casos, año tras año. El problema es que esta secuencia emocional te mantiene en un estado de estancamiento espiritual. Sientes que buscas a Dios, pero no avanzas. Sientes que eres espiritual, pero en la práctica solo alimentas tu propia inseguridad. El Espíritu Santo, a menudo, no responde con la paz apacible que esperamos. Responde con claridad, una claridad que, a menudo, resulta incómoda, porque la respuesta de Dios no está hecha para complacer nuestras emociones, está hecha para alinear nuestra alma con su voluntad. Hay una salida a este ciclo, un método simple, pero poderoso: oración sincera, seguida de silencio verdadero, luego escucha activa de la palabra y finalmente acción, oración, silencio, escucha, acción. Esta secuencia, vivida con sinceridad, rompe el ciclo de la parálisis. La Biblia es clara al respecto. En Santiago 1, 6, 8 está escrito: el que duda es como una ola del mar, arrastrada y echada de un lado a otro por el viento. No piense que recibirá algo del Señor. En otras palabras, mientras sigas vacilando entre la fe y la duda, la respuesta no llegará. Porque Dios no alimenta nuestra indecisión. Él llama a nuestra fe a una posición. Piensa en el Espíritu Santo como un GPS espiritual. Solo recalcula la ruta cuando decides avanzar. Mientras te quedas quieto, insistiendo en esperar una señal ya dada, el cielo permanece en silencio. No por castigo, sino porque la siguiente dirección solo llega cuando das el siguiente paso. Hay momentos en tu caminar con Dios en los que la decisión no es entre el bien y el mal, sino entre la voz de Dios, tu miedo y tu necesidad emocional. Son momentos en los que tu corazón se siente dividido, cuando cualquier decisión parece peligrosa, cuando cualquier paso parece demasiado arriesgado, y es precisamente en estos momentos que el discernimiento espiritual necesita ser más fuerte que nunca. No toda voz interior es el Espíritu Santo. No todo alivio inmediato viene de Dios. No toda paz repentina es señal de confirmación celestial. A veces, lo que parece alivio es solo el fin temporal de una lucha interna que creaste. A veces, lo que parece una respuesta es solo tu necesidad clamando por descanso emocional. ¿Cuántas veces has tomado decisiones solo para acabar con el dolor? ¿Solo para calmar la ansiedad?
solo para sentir, aunque solo fuera por unos minutos, un alivio que te hacía sentir que todo estaba bajo control, pero entonces el vacío regresó, la culpa apareció, la confusión aumentó. Cuando te enfrentes a una decisión difícil, detente y hazte 3 preguntas esenciales. Primero, ¿glorifica esto a Dios? Segundo, ¿requiere fe verdadera? Tercero, ¿me confronta o solo me reconforta? Si la respuesta es que esta decisión solo me alivia, pero no requiere fe, si solo evita la incomodidad, pero no glorifica a Dios, entonces quizás sea tu necesidad la que habla y no el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra un ejemplo profundo. Abraham, en el momento más difícil de su vida, se vio obligado a renunciar a su propio hijo, Isaac. Una decisión que emocionalmente parecía absurda, una acción que humanamente parecía cruel. Pero Dios estaba probando, no el amor de Abraham por su hijo, sino su disposición a obedecer, incluso sin comprender. Dios nunca te alejará de la santidad, nunca te guiará por un camino que solo te brinde consuelo emocional, sino que te aleje de la obediencia. Si tu decisión te aleja de la presencia de Dios, te enfría espiritualmente o te lleva a transigir en tus principios, desconfía. Podría ser tu miedo hablando, podría ser tu necesidad intentando disfrazarse de fe. No todo el alivio viene de Dios. A veces es solo un fin temporal a tu lucha interna con Él. Y lo que necesitas no es otra excusa espiritual, sino la valentía para hacer lo correcto, incluso cuando tu corazón aún tiembla por dentro. Llega un momento en la vida espiritual en el que ya no tiene sentido pedir señales, ni buscar nuevas confirmaciones, ni rezar una vez más con la esperanza de que Dios cambie de dirección. Llega un momento en el que lo que Dios espera de ti es solo una cosa: sinceridad. La sinceridad de admitir que, hasta ahora, te has resistido, que has discutido, que has esperado a sentir ganas antes de obedecer. El paso que falta en la vida de muchas personas no es una nueva revelación, ni una nueva promesa, sino la confesión de la propia resistencia. Es mirar hacia adentro y decir con toda honestidad: Señor, tengo miedo, estoy atascado, estoy luchando contra tu voluntad y ya ni siquiera sé cómo salir de este círculo vicioso. La oración que Dios responde pronto es la que va acompañada de una verdadera disposición a obedecer, no la que solo pide consuelo, explicaciones o alivio emocional, sino la que dice: Señor, dame valor, dame disposición, permíteme obedecer, incluso cuando mi corazón aún esté lleno de inseguridades. Hay un error espiritual muy común: esperar a que los sentimientos cambien antes de actuar, esperar a que el miedo desaparezca antes de dar el paso de fe. Pero la Biblia nos muestra otro camino. Jesús mismo en Getsemaní oró diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Allí, Jesús demostró que la obediencia no significa sentirse emocionalmente cómodo con la decisión. Significa elegir la voluntad de Dios por encima de cualquier emoción. Quizás hoy el Espíritu Santo te esté guiando a tomar una decisión similar, no con el mismo peso de un calvario, sino con la misma exigencia de obediencia sacrificial. Y no es porque Dios quiera verte sufrir, es porque sabe que la verdadera paz solo llega tras una verdadera entrega. Si quieres, escribe esto hoy como un acto de fe, como un compromiso espiritual. Señor, estoy dispuesto a obedecer, aunque tenga miedo, dame poder. No esperes a sentirlo, no esperes a que la emoción se alinee. Dios honra el paso de quienes obedecen, aunque tiemblen, aunque lloren, aunque no lo entiendan todo. Pedro solo experimentó lo sobrenatural cuando decidió salir de la barca.
Mientras estaba en la barca, solo oía el viento, solo veía las olas. Pero cuando puso el pie en el agua, el Espíritu lo sostuvo, y contigo no será diferente. El Espíritu Santo solo sostiene a quienes deciden salir de la barca. Quizás, a lo largo de este video, te identificaste con más de uno de estos puntos. Quizás te diste cuenta de que, incluso con toda tu fe, con todo tu amor por Dios, todavía hay áreas dentro de ti donde la resistencia grita más fuerte que la obediencia. Y está bien reconocerlo. Dios no se escandaliza por tu debilidad. Él no te da la espalda por tu lucha interna. Al contrario, es precisamente en este momento que Él se acerca aún más. El cielo no guarda silencio porque Dios te haya abandonado. El cielo espera tu entrega, ese paso que no es solo emocional, ni solo de palabras, sino una decisión, una postura. De alguien que entiende que continuar en el ciclo de ansiedad, oración sin escuchar, miedo y parálisis solo te alejará aún más de la perfecta voluntad de Dios. Hoy, la invitación del Espíritu Santo es que hagas las cosas de manera diferente. No solo ores para aliviar tu alma, sino para soltar el control. No esperes otra señal, sino avanza en la dirección que Dios ya te ha mostrado. No sigas alimentando tu carencia, sino busca discernimiento. No sigas huyendo, sino elige obedecer. Y no será fácil, no será cómodo, pero será liberador, porque Dios no llama a nadie a un camino de obediencia sin preparar el terreno donde pisarán sus pies. Si Él te llama a bajar de la barca, es porque ya ha decidido sostenerte en las aguas. Así que respira hondo, deja ir el orgullo, deja ir el control, confiesa tu resistencia, pide valentía y da el paso, porque Dios no dejará que te hundas. Si es Él quien te llama a salir de la barca, esta es la verdad que te libera. Esta es la promesa que te sostiene. Y este es el comienzo de un nuevo camino, verdaderamente guiado por el Espíritu Santo.